Hermanos, vayamos yendo al final de Efesios capítulo 6 y, y hoy es la última enseñanza que tenemos sobre Efesios que arrancamos en diciembre pasado. Un añito ahí con pausas, con algunas otras predicaciones, pero con algunas pausas, pero estuvimos todo el 2024 profundizando, estudiando la palabra del Señor en el libro de Efesios. Y estamos muy contentos también de toda la enorme cantidad de cosas que el Señor nos ha ido hablando. Así que bueno, animo también a que quede ahí así como quedó para muchos con Lucas. Cuando hay ahí alguna duda, alguna cosa, queda todas las grabaciones, las predicaciones como una especie ahí de comentario ahí en el tiempo para poder volver y poder profundizar en algunos de estos pasajes que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Y si recuerdan, el domingo pasado tuvimos el retiro, entonces no estuvimos acá. El domingo pasado, bueno, eso, tuvimos el enfoque en la proclamación del Evangelio, pero el domingo anterior estamos con un pasaje en realidad que quedó como cortado ahí por la mitad, que es el pasaje en el cual el apóstol Pablo, ya cerrando también la carta, comienza a hablar de la importancia, de la seriedad de la guerra en la cual nosotros estamos metidos. Una guerra espiritual y que justamente una de las cosas principales que estábamos viendo hace 2 domingos, una de las cosas que yo le decía, bueno, si se van a acordar de algo, que quede en nosotros una cosa grabada, una cosa marcada, es que en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las luchas, de todas las batallas, la gente, las personas no son nuestros enemigos. Las personas son aquellos a quienes Dios derramó su amor en nosotros a través de la obra del Evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz, demostrando su amor por nosotros, la obra máxima de demostración de amor, para que ahora nosotros, siendo perdonados por lo que Cristo hizo en la cruz y por su muerte y resurrección, ahora nosotros seamos llenos de su amor, y llenos de su amor ahora nosotros también tengamos la capacidad de ir y amar a otros. Por eso fue que Jesús dijo, toda la ley y los profetas se resume en ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nosotros no debemos ver los conflictos alrededor nuestro como que nosotros estamos enfrentados a personas, a pesar de que a veces las personas no lo hacen fácil, y pareciera realmente como que estamos enfrentados con los demás, pero nosotros somos llamados a entender de que también vivimos en medio de una realidad espiritual que también creada por Dios, pero también en la cual este recordatorio es importante para lo que vamos a hablar ahora, ¿no? Y ya vamos a leer en nuestro pasaje de hoy. Pero la otra cosa central de esa enseñanza hace 2 semanas fue que primero estamos en una guerra, pero las personas no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es Satanás. Pero otra cosa también importante es no perdamos energía nosotros en tratar de diferenciar en las cosas que pasan en nuestra vida. Che, esto fue algo que Dios hizo como una prueba, fue algo que lo hizo Satanás. Bueno, las cosas, también lo dijimos, ¿no? Las cosas son consecuencias de nuestro pecado, son útiles identificarlas, ¿no? Para no repetir los errores, para arrepentirnos y volver atrás. Pero esto fue algo que Satanás hizo, que Dios le permitió, que Dios hizo, que Dios lo está usando, que Satanás lo quiere usar. No lo sabemos. Hay pocas historias en la Biblia, una de ellas siendo Job, donde se nos corre la cortina y se nos permite ver qué es lo que estaba pasando en el ámbito espiritual. Pero a nosotros no nos toca. Es más, una de las grandes lecciones del libro de Job es que Job nunca se enteró. Nos lo enteramos nosotros leyendo el libro. Pero Job en la historia nunca se entera. Dios no le cuenta todo lo que pasó, todo lo que leemos en Job 1 y 2. De todo lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Entonces nosotros no nos preocupemos por eso. ¿De qué nos tenemos que preocupar? Dice Pablo, de estar firmes en el Señor y el poder de su fuerza y de revestirnos de toda la armadura de Dios. Y también estuvimos profundizando un poco eso. Entonces, habiendo dicho eso, que también estuvimos viendo cada uno de los elementos de la armadura de Dios, continúa el apóstol Pablo diciendo, versículo 18 del capítulo 6, dice entonces, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas,
que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Pero a fin de que también ustedes sepan mi situación y lo que hago, todo se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a ustedes precisamente para esto, para que sepan de nosotros y para que consuele sus corazones. La paz sea a los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Y así se nos terminó Efesios. Pero Pablo nos presenta esta armadura, la armadura de Dios, con estas armas con las cuales nosotros nos armamos para defendernos de los ataques del enemigo. Y se acuerda que nos habló del yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, nos habló del calzado de la paz, de la proclamación del Evangelio, nos habló también de la espada del Espíritu. Y suena raro que mismo hemos hablado, ¿no?, de cuántos clichés hay a veces, ¿no?, de la lucha espiritual y cuántos disparates se dicen por ahí, ¿no? Y uno diría, bueno, si nos preguntaran nosotros con qué guerreamos espiritualmente, ¿no?, lo primero que hubiéramos puesto es ahí, no sé, la bazuca de la oración hubiéramos puesto ahí, ¿no? Hay como una para orar y para batallar y para... Pero es interesante que acá nos habla de la oración y este es el centro de la enseñanza de hoy. Pero Pablo no lo incluye como una de las armas de la armadura de Dios. Menciona cosas muy específicas que muchas de ellas, en realidad estamos hablando que tienen que ver con, por ejemplo, la coraza de la justicia, cómo nosotros también somos revestidos con la justicia de Dios. Y cómo muchas de estas cosas, parte de la armadura de Dios, son verdades en las cuales el hijo y la hija de Dios no solamente aprende intelectualmente, pero empiezan a habitar en su corazón y eso cambia la forma en la que afrontamos nuestra vida, en la que afrontamos las diferentes situaciones en las cuales caminamos. En nuestra seguridad de que estamos en Cristo, el caminar en la verdad de Dios, pero también el hablar la verdad, el caminar en la justicia de Dios, pero también el ser justos, en la seguridad de la salvación que también protege nuestra mente y nuestros pensamientos de cómo Él nos ha salvado y nosotros no hemos hecho nada para salvarnos. Son todas herramientas bastante pasivas, pareciera. Entonces, Pablo pone la oración por fuera de las armas de la armadura de Dios, pero es la parte central que debe impregnar, debe llenar cada área de nuestra batalla espiritual. Porque la oración no es un arma que forma parte del todo de la armadura de Dios, sino que la oración debe complementar y debe llenar cada parte. Cuando hablamos de estas características, por ejemplo, del yelmo del casco de la salvación, de cómo nosotros debemos incluso batallar muchos pensamientos y debemos estar firmes en de dónde proviene nuestra salvación, quién ha comprado nuestra salvación, que nuestra salvación está segura en Él, de que nada ni nadie para aquel que está en Cristo le puede quitar esto. Muchas veces cuando esos pensamientos no están firmes en Él, los batallamos con la oración. Cuando nosotros buscamos estar firmes en la justicia de Dios y buscamos practicar la justicia y nos chocamos contra nosotros mismos y no podemos, eso también lo fortalecemos, nos ceñimos de la justicia, de la verdad, con la oración. Cuando no andamos en paz, cuando no andamos con ganas de proclamar el Evangelio, como fue el énfasis de todo el fin de semana anterior en el campamento, ¿cómo es también que reforzamos esos esfuerzos? Con la oración. Y Pablo mismo ahora va a pedir por eso también. Entonces la oración debe ser aquello que debe impregnar toda la vida de el Hijo y la hija de Dios. Entonces, dijo John Stott, tiene una frase que les quiero compartir, dice, equiparnos con la armadura espiritual no es una operación mecánica. No es algo, bueno, tengo esto y hago aquello y hago lo otro, y pienso en estas diferentes cosas, y ahora ya estoy, ¿no? Estamos hablando de una batalla que es espiritual, sino que es una expresión de nuestra dependencia de Dios. Piensen en cada uno de los elementos de la armadura espiritual. Es una expresión dependemos de Dios en la salvación, dependemos de Dios en la justicia, dependemos de Dios en la verdad, dependemos en Dios para predicar el Evangelio, dependemos de Dios incluso en su palabra, en la proclamación de su palabra, en poder conocer
y poder ser llenos de la palabra y memorizar la palabra también. En otras palabras, lo que es la vivencia de la dependencia de Dios en todas las cosas, le llamamos oración. Y esto es un tema, miren, tengo demasiado para decir y realmente quiero ser breve, porque además tenemos el tiempo ahora también de la Santa Cena. Pero en esta y otras veces que hemos hablado, que la palabra de Dios nos ha guiado a hablar y aprender sobre la oración, es un tema complejo, pues es un tema que muy fácilmente lo podemos vivir también desde la culpa, porque si uno preguntara, bueno, a ver, ¿quién está orando lo suficiente? Y bueno, ¿quién puede contestar esa pregunta, no? Pero bueno, yo, como todas las cosas también en el Evangelio, Romanos 8.1 nos dice, para aquellos que están en Cristo ya no hay pues más condenación. Entonces, Dios no obra en nosotros, la obra del Espíritu Santo en nosotros no se da a través de la culpa, sí se da a través del arrepentimiento, pero no se da a través de la culpa. La culpa que es esto que nos paraliza y que no nos deja avanzar. Entonces, yo quiero que siempre, hermanos, hoy y siempre pensemos en áreas flacas en nuestra vida y que una de ellas, creo que muy comúnmente en los cristianos, es el área de la oración. No lo pensemos de la culpa de, che, qué horrible que no estás orando lo suficiente. Sino que lo pensemos de dos maneras. Como lo hemos hablado en otros momentos, la oración siempre es una invitación de parte de Dios. No para que no Él no nos dice, qué horrible, qué poco que estás orando, estás en pecado, sino nos dice, mirá de todo lo maravilloso que te estás perdiendo. Mirá todo lo que quiero hacer en vos y a través de vos, y mirá cómo te quiero llenar a través de la oración. Entonces, pensándolo de esa manera, quiero que veamos 4 formas en las cuales el cristiano debe orar totalmente, debe vivir una vida de oración total. O de hecho de otra manera, en realidad, como lo tenía que anotado y no lo leí. La oración del cristiano debe tener 4 totalidades. Cuando lo digo así suena raro, ¿qué significa 4 totalidades? Pero no lo dice el texto. Y casi todo esto sale solamente del versículo 18. Porque aparece 4 veces la palabra toda. Entonces lo primero que nos dice es que debemos orar, dice, con toda oración y súplica. Entonces, un cristiano debe orar con toda oración y súplica. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la oración y aquellas cosas que nosotros anhelamos y aquellas cosas que nosotros le pedimos a Dios, y muchas veces también en este contexto que viene hablando el pasaje de la batalla espiritual, entonces, con toda oración y súplica. Nosotros somos uno de los problemas, y de vuelta, pensemos, yo le dije, no lo pensemos de la culpa, pensémoslo de la invitación de Dios a nosotros a orar, de la invitación de todo lo que nos estamos perdiendo, pero también si te sentís trancado en tu vida de oración, también pensémoslo de que la oración es una disciplina espiritual. Es algo en lo cual yo no tengo que esperar sentirlo para hacer, es una cosa en la cual, miren, la palabra siempre tendría que haberme leído toda la Biblia, leyendo solamente la palabra oración para decírselo, pero en el 99% de los casos, cuando se habla de la oración, se habla con imperativos, o sea, es una orden, es un mandamiento orar, no es algo que orar cuando lo sientas. Entonces, por lo tanto, si es una disciplina espiritual que tenemos que hacerlo y al mismo tiempo no lo tenemos que vivir desde la culpa, ¿saben lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar estrategias de oración. Y acá no estoy hablando de cosas raras ni místicas. De lo que porque aún esa estrategia de oración, sí, ahora vamos a ir a pisar el hombre fuerte en el cerro, ¿no? Bueno, perdón, hay hermanos que van a orar al cerro, pero está bien, vaya, hagámoslo. Hubiera ido si no fuera que se me ha complicado, pero que a veces, me entienden con lo que digo con estrategia de oración que son raras, que no salen de la Biblia. A lo que me refiero con estrategia de oración son estrategias para poner a muerte nuestra carne que no quiere orar. Entonces, algunos ejemplos personales, hermanos, todos pasamos por ciclos donde oramos más y a veces oramos menos. Cuando yo me atrapo a mí mismo, que me está costando más orar, la forma en la que salgo de esa trancadera, si me permiten la palabra, no es atándome a la silla de mi escritorio y decir, no salí de acá hasta que ores media hora más que ayer.
Si no, decir, no, pará, si la oración, la comunicación es comunicarnos con Dios, es expresar con Dios, es escucharlo a Él, hay un montón enorme de formas para orar y muchas veces cambiar de forma de orar en toda oración y súplica, cambiar la forma, la estrategia en la cual oramos, muchas veces nos puede sacar de eso. Entonces yo tengo momentos donde el Señor me da una cierta paz, tranquilidad y puedo agarrar un cierto ritmo donde sí, puedo estar en mi casa orando. Pero hay otros momentos, una de las formas más fáciles cuando me empiezo a trancar con eso es salir a caminar y obligarme a no llevar auriculares para no ponerme a escuchar un podcast o alguna cosa y obligarme a estar a solas con mis pensamientos, qué cosa horrible que no hacemos nunca hoy en día. Y después de un ratito de eso decirme, no, yo tengo que pasar la mayoría del tiempo de esta caminata que voy a hacer, no sé, de casa hasta el centro o hasta el shopping y de ahí vuelta, hablando con Dios. Y no tener altas expectativas. Y ahí cambié de estrategia. Y a veces el hecho de estar en movimiento, de estar caminando. Alguna gente sale a caminar capaz que se distrae. Yo me distraigo sentado en el escritorio. Me distraigo ahí porque es más fácil agarrar el celular, porque es más fácil hacer otras cosas. Entonces salgo a caminar. Hay otros momentos donde puedo orar en casa, pero tengo que estar parado. Hay otros momentos donde tengo diferentes estrategias, donde tengo una aplicación que le he compartido ya algunas veces que me ayuda a orar y tengo la lista y yo no tengo que andar eligiendo por qué voy a orar hoy porque me mezcla ahí medio al azar los motivos de oración y me da 2 o 3 personas para orar de la iglesia, una persona, un miembro de mi familia, para orar por necesidades, para orar leyendo la palabra de Dios, para diferentes cosas y me las mezcla ahí y ya no tengo que pensar en qué voy a orar, sino oro. Otra estrategia es orar la palabra de Dios. Sí, a veces estoy trancado y digo, no, yo empiezo a orar y enseguida se me van los pensamientos y enseguida me distraigo. Bueno, agarra un pasaje de la Biblia y no lo leas por leerlo, sino léelo lentamente, preguntándote, bueno, ¿de qué manera me está guiando esto a orar? Hay pasajes que son más obvios para eso, como los Salmos, pero ahora vamos a ver cómo este mismo pasaje nos puede guiar a tener un tiempo de oración concentrada porque nos está diciendo de qué forma y por qué cosas orar. Entonces, Donald Whitney, que es un autor de un libro que estuve leyendo este año y además también yo les compartí que justo me invitaron a traducirlo a leer una conferencia que hubo ahí por internet de sociedades bíblicas. En algún lado en el grupo de la iglesia quedó el link a eso, que él habla justamente de orar la palabra. Él comienza diciendo, nos cuesta orar porque siempre oramos las mismas cosas sobre las mismas cosas. Y eso se vuelve aburrido. Pero él dice, y él después explica, bueno, ¿qué significa? ¿Que tenemos que orar siempre de cosas diferentes? Dice, no, está bien, tenemos que orar por todo, lo va a decir ahora este mismo pasaje, pero es normal que las cosas que son más cercanas a nuestra vida son aquellas por las que más queremos orar. El problema es que si siempre es de una manera monótona, nos vamos a distraer, nos vamos a aburrir, va a perder la gracia. Entonces dice, bueno, busquemos formas diferentes de orar por lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno, orar por nuestra vida, por nuestra relación con Dios, orar en agradecimiento a Dios por la salvación, orar por nuestra familia, orar por la iglesia, orar por las necesidades económicas o por las necesidades físicas, por enfermedades, orar por la salvación de algunos seres queridos. La lista no tiene que ser súper original. Pero sí podemos cambiar de estrategia. Entonces dice, bueno, si tomás diferentes pasajes de la Biblia, todos los pasajes de la Biblia te van a ayudar a orar por esas mismas cosas, pero con énfasis diferentes. Tomás un salmo, tomás un pasaje de Efesios, tomás diferentes cosas, lo vas leyendo lentamente y te vas preguntando, ¿cómo esto me va guiando en mi oración por las mismas cosas? Y lo podemos ir haciendo. No quiero detenerme mucho en esto porque tenemos más cosas para hablar, pero de vuelta, si a alguno le interesa profundizar en esto, puedo volver a buscar ese taller, esa enseñanza y se los puedo enviar. Entonces nos dice lo primero que la oración del cristiano debe ser en toda oración y súplica. Debemos orar de muchas maneras, en muchas oraciones, con muchas súplicas, en muchas cosas. Lo segundo que nos dice, un pasaje importante sobre esto, que no lo quiero saltear, es Santiago 4, versículos 2 y 3. En Santiago 4, versículos 2 y 3, nos dice, ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio, son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Y piden, dice, hay un grupo de gente que dice que no tiene porque no pide. Ahí no nos quejemos, si nosotros no oramos a Dios o nuestra oración es a Dios, Dios, ¿por qué no me das tal cosa?
Y esa es nuestra... ¿Qué vamos a estar esperando de Dios? Pero después dice, pero piden y no reciben porque piden con malos propósitos o piden mal para gastarlo en sus placeres. Entonces, muchas veces, una de las ventajas de orar la palabra de Dios, de tomar pasajes bíblicos que nos guíen en nuestra oración, es que nos ayuda también a orar conforme a la voluntad de Dios. Nos ayuda a en oración acercarnos a Él y poder entender, che, esto que yo estoy pidiendo es algo egoísta. Y la misma palabra de Dios nos va redireccionando y nos va alineando nuestros deseos, nuestras peticiones a lo que Dios quiere que hagamos. Segunda cosa, dice ahí en el versículo 18, oren en todo tiempo. Entonces la oración del cristiano debe ser en todo tiempo, regularmente y constantemente. Conocemos mucho 1 Tesalonicenses 5, 16 a 18 que dice que estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Estoy leyendo un libro que es uno de los más desafiantes que he leído en este tiempo, e increíblemente es un libro así de cortito, que si solamente se tratara de leer las palabras, lo terminaría en menos de una tarde. Pero llevo algunas semanas con él. Y es un libro que se llama La práctica de la presencia de Dios. Y es un libro escrito por un monje en el año 1600, que se llama Hermano Lorenz. Y en realidad él nunca quiso escribir un libro, él nunca quiso ser conocido. Este monje no era el jefe del monasterio en el que él estaba. ¿Saben quién era él? El cocinero. Y este hermano Lorenz, este libro es una compilación que en realidad es un amigo de él, allá por el 1600, que fue impactado por cómo no había conocido nunca a nadie en toda su vida que practicara tanto esto de orar sin cesar. Y como cada vez que él entraba ahí en esa cocina, él sentía una paz completa de parte de Dios, y este hombre que siempre parecía estar, siempre cada vez que él entraba ahí, parecía que este hombre lo estaba interrumpiendo en su conversación con Dios. Y tenemos este libro un poco porque este amigo no obedeció los deseos de este monje, porque él le escribió algunas cartas cuando después se separaron y estaban en ciudades diferentes. Le empezó a escribir algunas cartas, y cartas donde le contestaba preguntas de cómo él había logrado orar sin cesar. Y en su primer carta le dice, solamente te escribo esto con la promesa de que nunca más nadie lea estas palabras excepto vos, que sos mi amigo. Y acá estamos, en Uruguay, en el año 2024, hablando de lo que este hombre escribió en el 1600. Así que bueno, después se habrá arrepentido de haberlo traicionado a la confianza. No importa, pero también nos habla de la humildad de este hombre, ¿no? Para mí realmente fue muy desafiante el poder entender a través de los ojos de este hombre esto, y a esto de orar sin cesar le llamó la práctica de la presencia de Dios. Porque ¿qué se trata? Se trata de que uno pueda vivir cada momento consciente, no solamente andando por la vida y que nuestros momentos de oraciones son interrupciones en las cuales andamos buscando señal a ver si nos logramos conectar con Dios, sino que vivimos bajo la conciencia de que Dios no solamente nos está viendo en cada momento y en cada segundo de nuestra vida, está con nosotros en cada momento y en cada segundo, y está deseando una conversación con nosotros en cada momento y en cada respiro. Y que nosotros, mientras andamos solos por la calle, mientras estamos haciendo las tareas, mientras trabajamos, que podamos desarrollar esa relación con Dios de estar todo el tiempo en nuestro pensamiento, hablar con Jesús y contarle lo que estamos haciendo y expresarle cómo nos sentimos y expresarle cuáles son los deseos. Y cuando aparezca un deseo que es pecaminoso, sepamos, Dios está ahí, Dios lo acaba de ver, y se lo entreguemos enseguida a Él. Y hermanos, esto es algo en lo que yo fallo constantemente. Y esto es algo que es un tremendo desafío para mí. Y es algo en lo que cada vez que para uno de mis devocionales tomo una de estas breves lecturas, cartitas de 1 o 2 páginas que le escribió a este amigo, y la leo y medito, y me parte el corazón y le pido, Señor, haz esta obra en mí. Quiero poder orar en todo tiempo. Somos llamados a orar en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo tiempo, regularmente y constantemente. ¿Cómo se vería tu vida y mi vida si enfrente a cada frustración, si enfrente a cada alegría, si enfrente a cada noticia inesperada, si enfrente a cada
obstáculo en tu vida o en cada momento a solas y en silencio fuera una oportunidad para acercarnos a Dios. Si te pasa algo malo y tu primer pensamiento no es, pero que no puede ser, y empiezan ahí a salir asteriscos de nuestra boca, sino que decimos, Señor, esto no escapa a vos. Vos sabías que esto iba a pasar. ¿Cuál es tu propósito en esto? ¿Cómo querés formar mi corazón a través de esta situación desafiante que está sucediendo ahora? ¿Cómo me querés santificar? ¿Cómo me querés moldear? Y que al mismo tiempo, para orar en todo tiempo, no estemos esperando oraciones súper espirituosas, ¿no? Sino que, yo sé que se dice espirituales, pero ustedes me entienden, es un chiste. Sino que también, como en los salmos, le hablemos a Dios en nuestras frustraciones. Dios, ¿por qué permitiste que pasara esto? No quiero, me molesta. Y que permitamos que también, como en los salmos, en la presencia de Dios, en esa oración constante, podamos procesar también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Y vivir todo el tiempo en la presencia de Dios. Que lo estamos, pero el problema es que muchas veces no nos permitimos ser conscientes. Tercer toda que tenemos ahí. Dice después, y velen con toda perseverancia. Esto nos habla no solamente de orar en todo tiempo, pero también nos habla de que muchas veces nosotros oramos constantemente, oramos de muchas maneras, oramos con muchas estrategias, oramos de diferentes maneras por algo, pero nos cansamos y nos frustramos y no perseveramos. Y no puedo hacer otra cosa que volver a Lucas 18, cuando Jesús cuenta la historia, y en el versículo 1 ya dice, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Entonces, hermanos, Dios no es como este juez. Jamás el punto de esta parábola es comparar a Dios con nuestro juez. Pero es para decir, si esta mujer, aún teniendo a alguien injusto delante de ella, alguien que no temía a Dios, entendió la importancia de perseverar, nosotros que tenemos un Dios que es bueno, que es justo, que nos ama, que desea proveernos, que desea darnos todo buen regalo de los cielos, nos dice que perseveremos porque Él sabe que es bueno para nosotros muchas veces no recibir lo que queremos instantáneamente, sino aprender a perseverar en la oración, aprender a esperar, pero que no que esperemos solamente ahí, esperando que pase el tiempo, sino esperar orando, esperar buscando, esperar llamando. ¿Por qué? Porque no se trata la mayoría de las veces de lo que Él quiere que nosotros recibamos o de lo que nosotros estamos buscando recibir, sino se trata de la transformación del corazón que sucede a lo largo de la espera y una espera que persevera en la oración. Porque cuando perseveramos en la oración, no recibiendo lo que pedimos, porque eso o no es la voluntad de Dios, o Dios dice te voy a dar algo mejor, o Dios dice te lo quiero dar, pero dentro de 1, 2, 3 años, ¿saben lo que pasa en el medio? Nuestra santificación. ¿Saben lo que pasa en el medio? Se desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Saben lo que pasa en el medio? Nuestro corazón aprende a someterse a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Aprendemos a confiar, aprendemos a entregar. Pero aquel que entrega y dice, Dios, que sea tu voluntad y no ora más, a esos es al que Dios le dice, no recibís porque no pedís, porque no perseveraste. Decir, sea tu voluntad y no oro más, eso es comodidad. Eso es disfrazar de espiritualidad o de madurez la falta de disciplina y la falta de búsqueda de Dios. Entonces, cuarta cosa, dijimos, en toda oración y súplica, en todo tiempo, en toda perseverancia, y por último dice, por todos los santos. Tremendo. Nuestras oraciones muchas veces son demasiado ensimismadas, son demasiado concentradas en mí, yo. Y de vuelta, no está mal, no dejes de orar por vos.
Si vos no vas a orar por vos mismo, ¿quién lo va a hacer? Pero el problema es que nosotros muchas veces, qué poco también aprendemos a orar por todos los santos, por el pueblo de Cristo. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué Pablo lo pone acá también de vuelta como parte del contexto de la lucha espiritual y de la importancia de que toda nuestra batalla espiritual esté puesta también bañada de oración? Porque nuestra preocupación por el pueblo de Cristo debe hacerse evidente también en nuestra preocupación. Entonces muchas veces nosotros somos llamados a ser menos egoístas, ¿pero por qué? Porque nos cuesta orar por muchas de las personas a quienes no vemos y no consideramos como parte de nuestra familia. El orar por todos los santos, orar por todos los cristianos, comenzando por quienes son de nuestra iglesia local, pero también como somos llamados a orar por la iglesia perseguida, como somos llamados a orar por hermanos que están en medio de muchas situaciones. Hoy me llegaba también un mensaje de Fabricio, este hermano que muchos conocen, que ha estado acá, que es misionero en Jordania. Y tengo también ese desafío cuando recibo sus noticias o cuando nos escribimos durante el mes, de poder tomar tiempo y orar por ellos, de tenerlo en mi lista de oración. Porque muchas veces a la gente a la que no vemos no nos duele, pero la palabra de Dios nos enseña que hay un cuerpo, hay una iglesia. Y no es la iglesia de Ulam, es el cuerpo de Cristo, que está en todo el mundo. Y dice, si un miembro se duele, todo el cuerpo debe dolerse con él. Entonces nos debe importar aquello, debemos orar también por aquella iglesia perseguida, por aquellos hermanos de nuestra congregación, del resto de las congregaciones acá en Las Piedras, de los hermanos del interior profundo de Uruguay. Y hermano, yo entiendo que estas no son oraciones quizá que vamos a estar haciendo todos los días, o que todos los días le vamos a dedicar el mismo tiempo a esta oración por hermanos que no conocemos, pero deben formar parte de nuestras oraciones regulares. Porque esta también es forma en la cual nosotros estamos ayudando a aquellos que en otros lugares están también bajo intensa lucha espiritual y que puedan también ser apoyados espiritualmente por las oraciones de aquellos hermanos que quizás ellos ni conocen, pero son parte del pueblo de Cristo. Y esto también es importante. Nos cuesta mucho por nuestro egoísmo ponernos en el lugar del otro, ponernos en los zapatos del otro. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es la mejor forma de aprender a tener empatía y ponerte en los zapatos del otro? Orando por el otro. Incluso cuando se trata de un hermano que está cerca. Tenés un hermano con el cual te peleaste, tenés a alguien con el cual te ofendió. ¿Sabes qué tenés que hacer? Ora por la persona. Y no ores para que Dios lo aplaste como una cucaracha y venga arrodillándose a pedirme perdón. No, ora para que Dios lo bendiga. Ora para que Dios lo llene. Ora para que esa persona pueda ser llena también del Espíritu Santo. ¿Y sabes algo mejor que te va a restaurar relaciones quebradas como nada, ninguna otra cosa? Buscar a la otra persona y orar con la otra persona. ¡Oh! ¡Qué idea rara tiene el pastor ahora! ¡Oh! Tremendo. Me hizo mal el retiro, sí. Sí, me hizo mal el retiro, es verdad. Entonces, Pablo dice, oren toda oración, todas las formas en las que puedan orar, todas las súplicas que puedan hacer, háganlas. Háganlas en todo tiempo, con perseverancia, sin cesar. Háganlas también con perseverancia, no desmayen cuando la respuesta parece demorar. Pero háganlo también no solamente por ustedes, háganlo por todos los santos, por toda la iglesia de Dios. Y miren qué tremendo. Recién prediqué el versículo 18. No, pero miren qué tremendo, el versículo 19. Miren lo que dice Pablo en el versículo 19. Oren también por mí. El apóstol Pablo está pidiendo oración por él, necesita oración, dice. Entonces un cristiano debe reconocer también su necesidad de oración y de que otros oren por él. Y por las dudas, ¿no? Yo sé que acá, para la mayoría soy más el Facu que el pastor, ¿no? Y está bien. Y solamente como recordatorio. Yo no estoy más cerca de Dios que nadie. Por lo tanto, todos ustedes sean responsables de su vida espiritual y oren por ustedes mismos. Pero qué sano y qué bíblico es
pedir oración. Al pastor y a los hermanos. Y no tipo, si un motivo de oración ahí antes de irnos corriendo. No, estate orando por tal cosa. No, ¿qué tal si nos juntamos con gente? ¿Qué tal si nos juntamos a tomar unos mates? ¿Qué tal si cuando nos encontramos cada tanto, como hacemos muchas veces en los refugios, pero ahora que vamos a tener un pequeño recreo, unas pequeñas vacaciones en los refugios hasta febrero, ¿qué tal si buscamos fomentar esto de encontrarnos los unos con los otros y que nuestras conversaciones no sean solamente sobre el tiempo y cómo estuvo el trabajo, sino decir, che, necesito que ores por mí. Y que no quede nada, sí voy a estar orando, nos vemos, chao. No, paramos todo y oramos. ¿Amén? ¿Puede ser un compromiso para que empecemos a hacer eso? Y que naturalicemos conversaciones espirituales, que naturalicemos abrir nuestro corazón, que naturalicemos pedir ayuda y que naturalicemos parar todo y orar los unos por los otros. No sintamos vergüenza, hermanos, de esas cosas. Eso nos tendría que salir natural. Y el apóstol Pablo pide oración. Dice, oren también por mí. Y 4 cositas cortitas, ahora sí, mucho más rápido. Él pide oración por sí mismo. Pero segundo dice, pero miremos qué es lo que pide. Y de lo que él pide aprendemos tanto. Él pide oración por la predicación. Dice que me sea dada palabra al abrir mi boca. De vuelta, parece que Pablo hubiera estado en nuestro campamento de proclamar. Dice, para que yo pueda abrir mi boca, dice, Pablo sabía que él hablaba, yo voy a abrir mi boca, pero para que me sea dada palabra de parte de Dios al abrir mi boca, para predicar la palabra. Y qué bueno que también que en nuestras oraciones a veces oramos tanto por nosotros y mis problemas y mis cosas y cómo yo me siento y esto, aquello y lo otro. Oremos también para que Dios suelte nuestra boca para predicar el Evangelio. Y te puedo asegurar que tus problemas se van a empezar a achicar. No necesariamente porque desaparezcan, pero porque vas a tener una visión más grande y vas a estar preocupado por la salvación de otros y vas a ver los problemas de los demás y vas a estar preocupado por ser de ánimo y de aliento a los demás. Y también dice, a fin de conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor, lo dice 2 veces. Él pide para no tener miedo, porque él tenía muchas razones de tener miedo. Y esto es tremendo, hermanos. Él pedía no tener miedo para poder seguir predicando, pero lo leí rápido. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Dice, por el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Hermanos, si estás preso por predicar el Evangelio y en los saludos finales va a dejar los 3 motivos de oración ahí, lo primero es que el Señor me saque de este calabozo. Imagínate, Pablo, cuánto más efectivo podría ser en su ministerio, en su predicación, si él estuviera por las calles predicando. Y ni se le cruzó por la cabeza pedir por su liberación. Porque él sabía que si estaba ahí era la voluntad de Dios. Y lo que sabía es, yo estoy preso, entonces es normal tener miedo. Así que oren para que se me vaya el miedo y acá preso pueda predicar de tal manera que el Evangelio se siga expandiendo, no solamente en la cárcel, entre los presos, entre los soldados, sino por todo el Imperio Romano. Que las repercusiones, que el eco de mi predicación siga avanzando y no se detenga. Y nosotros muchas veces dejamos de predicar la palabra cuando tenemos un problemita ahí. Nos pegamos el dedo chiquito del pie contra la pata de la mesa. Y Pablo estaba preso y su petición era para predicar y no tener miedo haciéndolo. Y por último menciona que le iba a enviar a Tíquico. Tíquico era muy probablemente, muchos creen, quien en realidad estaba escribiendo, o sea, a quien Pablo le estaba dictando para que escribiera la carta de Éfeso. No solamente esta, sino también la de Colosenses, porque Tíquico desde Roma sale a visitar estas iglesias de Asia Menor y pasa por Colosas y por Éfeso y reparte las 2 cartas a las 2 iglesias. Lo cual también explica por qué estas 2 cartas tienen muchas partes que son similares. Porque Pablo lo escribió en un mismo tiempo para 2 iglesias que estaban cerca y que estaban afrontando muchos de los mismos problemas. Entonces él dice que él era de ayuda a Pablo. En Hechos 24, Lucas nos dice que él era de Asia y fue un compañero de viaje de Pablo en Macedonia y Grecia. Y él fue quien hizo llegar la carta, también llevando también la de Colosenses. Pero es tremendo como Pablo
Solamente quiero decir, podría decir muchas cosas sobre Tíquico y sobre estos saludos finales, pero para terminar. Pablo está preso, con miedo, porque si pide que oren para que no tenga temores, porque estaba con miedo. Pablo está reconociendo que él tenía miedo. Y estaba solo, porque justamente tenía pocos compañeros. Y él hace un intercambio, hace una especie de intercambio. Dice, hermanos, si ustedes me dan sus oraciones, yo les envío a Tíquico para que vaya a fortalecerlos a ustedes. Entonces, ¿vieron el peso que Pablo le pone a la oración? Dice, imagínate el ánimo a Tíquico, alguien que estaba libre, pero que le permitían estar visitando y acompañando a Pablo en su prisión. Y que era un hermano fiel, que le podía dar ánimo y todo. Y Pablo está dispuesto a enviarlo a una de las pocas ayudas que él tenía con él, para que en vez de fortalecer a alguien que estaba preso, fuera a fortalecer a la gente de las iglesias, que eran muchos, que estaban todos juntos y que estaban libres. Dice, yo lo envío, solamente ustedes oren por mí. Pablo creía en el poder de la oración. Y también nosotros somos llamados a afirmar nuestras vidas en la oración. Así que, hermanos, te animo, como decía hoy, no desde la culpa, pero sí desde un desafío en todo lo que tiene Dios para nosotros. Que oremos todo tipo de oraciones. La forma en la que vos encuentres para orar, las muchas formas en las que encuentres para orar, para mantenerte en oración, hacelo. Ora en todo tiempo, ora con perseverancia, ora por todos los santos, por todos tus hermanos. Ora también por mí. Y confiemos en el poder de la oración, que es también lo que Dios quiere usar para sostener a su iglesia y para proveer también nuestras necesidades. Así que, oremos. Oremos.